El verano de 1974 ardía con fuerza en la isla Calderón. La humedad colgaba en el aire como una manta mojada, adhiriéndose a la piel y ralentizando el ritmo de la vida hasta arrastrarlo. La pequeña comunidad costera, enclavada entre ondulantes bosques de pinos y la vasta orilla del lago Michigan, era un lugar donde todos conocían a todos, donde se suponía que los secretos eran imposibles de guardar. 8 de julio, 7:32 de la tarde, la hora dorada cuando el sol poniente pintaba todo con tonos cálidos de ámbar. Las gemelas idénticas de 17 años, Elaine y Elizabeth Summers, caminaban por la calle principal, con sus vestidos de verano azules ondeando bajo la suave brisa que venía del lago. Las gemelas compartían todo. El mismo cabello rubio cortado al estilo de moda de Farrah Fawcett. Los mismos ojos verdes que brillaban cuando reían. Los mismos sueños de asistir a la Universidad Estatal de Michigan en otoño para estudiar educación primaria. La guerra de Vietnam estaba llegando a su fin. El escándalo de Watergate dominaba las noticias nocturnas que sus padres veían religiosamente en su televisor Zenith con paneles de madera. Pero en la isla Calderón, la vida seguía su propio ritmo. La emisora local WKA tocaba Killing Me Softly de Roberta Flack mientras las gemelas pasaban frente a la farmacia de Grayson, donde un cartel anunciaba el champú Break por 79 centavos. Saludaron a la señora Henley, que barría el porche de madera de su hospedaje, un punto fijo en la isla desde 1952. Las gemelas se dirigían al carnaval de verano anual en el recinto ferial. Su último verano de libertad antes de la universidad. Su último verano de inocencia. Nadie podía haber sabido que solo una de las gemelas volvería a casa esa noche. Nadie podría haber imaginado la horrible verdad que permanecería enterrada durante décadas, oculta tras la pintoresca fachada de la América de los pequeños pueblos. Una verdad que destrozaría vidas, revelaría los secretos familiares más oscuros y cambiaría para siempre la tranquila comunidad de la isla Calderón. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está comprometido con desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones. Así no te perderás nuestras exploraciones semanales sobre los misterios más aterradores de la historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Me encanta ver dónde se encuentran nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Elizabeth Summers irrumpió en la estación de policía de la isla Calderón a las 11:23 de esa noche. El rímel corría por su rostro, su vestido azul de verano rasgado en el hombro. El sheriff Roy Danner trabajaba hasta tarde, archivando informes y sorbiendo café tibio de un termo que su esposa le había preparado hacía 12 horas. A los 48 años, Danner era un veterano de la guerra de Corea que había sido sheriff durante casi 15 años. Su cabello entrecano estaba cortado corto, y su uniforme siempre estaba perfectamente planchado. La estación estaba tranquila esa noche, con solo el zumbido de un ventilador oscilante luchando contra el calor de julio y el ocasional crujido de la radio CB rompiendo el silencio. Ha desaparecido. Él ha desaparecido, sollozó Elizabeth, con la voz apenas audible. Alguien se la llevó. El sheriff Danner llamó de inmediato a sus ayudantes usando el teléfono rotatorio de su escritorio. En 20 minutos, 5 hombres se reunieron en la pequeña estación, todos en diversos estados de desaliño, habiendo sido sacados de sus casas y familias. El carnaval aún estaba en pleno apogeo, las luces de colores de la noria eran visibles a través de las ventanas de la estación, creando un inquietante telón festivo para la pesadilla que se desarrollaba.
La historia de Elizabeth salió en fragmentos. Las gemelas se habían separado en el carnaval cuando Elaine fue a comprar algodón de azúcar a un vendedor cerca de los límites del recinto ferial. Elizabeth esperó junto al Teodoro, charlando con compañeros de clase sobre sus próximos retratos de último año. Cuando Elaine no regresó después de 15 minutos, Elizabeth fue a buscarla. Encontró el envoltorio del algodón de azúcar en el suelo detrás del cobertizo de mantenimiento, junto con la pulsera con dijes de Elaine, con un pequeño corazón de plata que su abuela les había regalado en su cumpleaños número 16. El cierre estaba roto, como si lo hubieran arrancado de su muñeca. A medianoche, todo el departamento de policía de la isla Calderón, compuesto por el sheriff Tanner y sus 7 ayudantes, buscaba por los terrenos del carnaval con pesadas linternas Maglite de baterías moribundas. Usaban cámaras Polaroid para documentar la escena. Los destellos iluminaban momentáneamente la oscuridad antes de dejarlos en sombras aún más profundas. Las pruebas eran mínimas. Sin sangre. Sin señales de lucha más allá del envoltorio descartado y la pulsera rota. Ningún testigo recordaba haber visto a Elaine después de que se separó de su hermana. El amanecer se alzó sobre el lago Michigan, pintando el agua con tonos rosados y dorados que desmentían la oscuridad que había caído sobre la isla Calderón. Los voluntarios peinaron los bosques que rodeaban el recinto ferial, llamando el nombre de Elaine hasta que sus voces se apagaron. La guardia costera patrullaba la costa, escaneando el agua en busca de cualquier señal de la chica desaparecida. La estación de radio local WKA interrumpió su programación regular de canciones de los Carpenters y Jim Croce para transmitir actualizaciones y suplicar por información. La familia Summers se reunió en su sala de estar, rodeada de vecinos que traían cazuelas y platos de Pyrex y ofrecían oraciones. Margaret Summers, la madre de las gemelas, se sentaba inmóvil en el sofá con estampado floral, aferrando una fotografía enmarcada de sus hijas con vestidos de Pascua a juego de la primavera anterior. William Summers, su padre, caminaba de un lado a otro sobre la alfombra de pelo largo desgastada, deteniéndose ocasionalmente para contestar el teléfono rotatorio verde aguacate montado en la pared. La esperanza brillaba brevemente antes de morir en sus ojos con cada llamada que no traía noticias. Elizabeth se sentaba sola en el dormitorio compartido de las gemelas, rodeada de camas gemelas iguales con colchas de chenilla rosa, paredes cubiertas con pósters de Bobby Sherman y David Cassidy. 2 de todo. 2 cepillos para el cabello sobre el tocador. 2 chaquetas con insignias de la escuela secundaria colgando en el armario. 2 cartas de aceptación universitaria sujetas al tablero de corcho. Ahora solo quedaba una gemela para usarlas. 3 días después del inicio de la búsqueda, el sheriff Tanner recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Un trabajador del carnaval que empacaba para trasladarse a la siguiente ciudad encontró una zapatilla azul de lona de mujer en la hierba alta detrás de los baños portátiles. Coincidía con las que Elizabeth dijo que ellas llevaban puestas. Dentro, escrito con bolígrafo azul desvanecido, estaba el nombre Elaine S. La madre de las gemelas había marcado todos sus objetos compartidos para evitar confusiones. El descubrimiento cambió la dirección de la investigación. Lo que había sido un posible caso de fuga, a pesar de la insistencia de Elizabeth en que su hermana nunca se iría voluntariamente, ahora se trataba como un secuestro. El sheriff Tanner llamó a la policía estatal de Michigan para pedir ayuda. Llegaron en un convoy de patrullas blancas y negras, trayendo consigo herramientas forenses que el pequeño departamento de la isla no tenía.
kits de huellas dactilares con polvo negro fino, aerosoles químicos para detectar sangre invisible al ojo humano, un detective entrenado en psicología criminal que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Los trabajadores del carnaval fueron interrogados nuevamente, esta vez más agresivamente. Sus remolques fueron registrados, sus antecedentes revisados. La mayoría eran trabajadores estacionales que viajaban por el circuito de carnavales del Medio Oeste, mudándose de pueblo en pueblo, montando y desmontando los mismos juegos durante los meses de verano. Ninguno tenía antecedentes penales más allá de delitos menores. Ninguno parecía tener alguna conexión con la familia Summers o con Calderon Allen más allá de su breve parada para el carnaval anual. Cuando julio se convirtió en agosto, la búsqueda de Elaine Summers continuó, pero con recursos decrecientes y esperanzas que se desvanecían. La Policía Estatal de Michigan regresó a sus deberes regulares, dejando atrás recomendaciones y archivos de casos en carpetas manila atadas con cuerda. El FBI, que había enviado a un solo agente desde la oficina de Detroit, determinó que no había evidencia de que Elaine hubiera cruzado las fronteras estatales, lo que dejaba el caso fuera de su jurisdicción. La investigación continuó localmente, con el sheriff Danner dedicando todas las horas disponibles a encontrar a Elaine, pero el rastro se enfriaba más con cada día que pasaba. La comunidad se unió alrededor de la familia Summers. La iglesia local realizó vigilias de oración. Los negocios mostraban carteles de personas desaparecidas con la foto del anuario de Elaine en sus escaparates. El periódico local, el Calderon Allen Gazette, mantuvo la historia en la primera plana semana tras semana. Pero cuando el verano se convirtió en otoño, la vida en la isla comenzó a volver a sus ritmos normales. Los estudiantes regresaron a la escuela. Elizabeth Summers aplazó su aceptación universitaria, reacia a dejar la isla mientras su hermana siguiera desaparecida. Los grupos de búsqueda disminuyeron. Las actualizaciones en WKA se volvieron menos frecuentes. El caso de Elaine Summers se unió a los crecientes archivos de desapariciones sin resolver en todo Estados Unidos a mediados de los años 70. Lo que nadie en Calderon Allen sabía era que la respuesta a la desaparición de Elaine no estaba con los trabajadores del carnaval que habían sido el enfoque de la investigación, sino mucho más cerca de casa. La verdad estaba enterrada bajo capas de secretos de un pequeño pueblo y lazos familiares que nadie se atrevía a cuestionar. Una verdad que permanecería oculta durante décadas mientras una familia entera se construía sobre los cimientos de mentiras inimaginables. Mientras el escándalo de Watergate concluía con la renuncia del presidente Nixon en agosto de 1974, mientras ABBA ganaba el concurso de Eurovisión con Waterloo, mientras el mundo seguía avanzando, el tiempo en Calderon Allen parecía detenerse para la familia Summers. Cada festividad, cada cumpleaños, cada hito marcaba la ausencia de Elaine, la silla vacía en la mesa del comedor, la voz ausente en las fotografías familiares. Elizabeth comenzó a llevar un diario, escribiendo cartas a su gemela desaparecida, documentando su vida como si Elaine algún día pudiera regresar y quisiera saber lo que se había perdido. El caso se enfrió por razones demasiado comunes en la década de 1970. Tecnología forense limitada, sin bases de datos computarizadas para cruzar crímenes entre jurisdicciones, sin análisis de ADN para identificar sospechosos a partir de evidencia microscópica, sin registros de teléfonos celulares ni cámaras de vigilancia para rastrear movimientos. La investigación dependía de declaraciones de testigos, muchas de las cuales se contradecían entre sí, y de evidencia física que se degradaba con cada día que pasaba. La única zapatilla azul, la pertenencia más personal de Elaine encontrada después de su desaparición,
Fue guardada en una caja de evidencia en el sótano de la estación de policía de Calderon Island junto con la pulsera con el dije rota y algunos boletos del carnaval encontrados cerca. El sheriff Danner continuó revisitando el caso regularmente, incluso cuando otros crímenes requerían su atención. Desarrolló teorías. Volvió a interrogar a los testigos. Mantuvo contacto con la familia Summers, pasando por su casa cada pocas semanas con actualizaciones que se volvían cada vez más escasas. Pero sin nueva evidencia, sin nuevos testigos que se presentaran, el caso de Elaine Summers gradualmente se convirtió en otro misterio trágico. Una advertencia que los padres contaban a sus hijos sobre los peligros que acechaban incluso en las comunidades más seguras. Lo que nadie pudo haber predicho fue cómo el caso se resolvería finalmente, décadas después, mediante una combinación de tecnología moderna, trabajo de detective a la antigua y una serie de coincidencias que finalmente sacarían la verdad a la luz. Una verdad que había estado escondida a plena vista todo el tiempo, mientras la música disco reemplazaba al folk rock en las ondas de radio, mientras Star Wars revolucionaba el cine en 1977, mientras Jimmy Carter asumía la presidencia y Gerald Ford desaparecía de la historia. La familia Summers trató de reconstruir sus vidas alrededor del vacío dejado por la ausencia de Elaine. Margaret Summers se unió a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos, viajando 3 horas hasta el continente cada mes para compartir su dolor con otros que comprendían. William Summers se sumergió en su trabajo en el único banco de la isla, quedándose hasta tarde para evitar regresar a la casa que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Elizabeth Summers se graduó de la escuela secundaria un año después, en la primavera de 1976. Caminó sola por el escenario, aceptando su diploma con una mano, mientras la otra sostenía la pulsera con el dije de su gemela, ahora reparada y usada junto a la suya propia. El director se detuvo al llamar su nombre, sus ojos brevemente mirando donde estaría el nombre de Elaine en la lista alfabética. La audiencia aplaudió más fuerte por Elizabeth, un intento colectivo de llenar el silencio donde debería haber estado el momento de Elaine. Ese verano trajo un cambio inesperado a la familia Summers. El hermano menor de William, Dexter Summers, regresó a Calderon Island después de una ausencia de casi 10 años. Víctor había dejado la isla en 1967 para evitar el reclutamiento de Vietnam, huyendo a Canadá y estableciendo una nueva vida en Toronto. Con el programa de amnistía del presidente Ford para los evasores del servicio militar, Víctor pudo regresar legalmente a Estados Unidos. A los 38 años, todavía estaba soltero, atractivo de una manera marcada por el tiempo. Con los mismos ojos azules y mandíbula fuerte que su hermano mayor, Víctor se mudó a la pequeña casa de huéspedes detrás de la residencia principal de los Summers, un garaje convertido que William había renovado años antes como posible propiedad de alquiler. Encontró trabajo en la marina de la isla, reparando botes y ayudando a turistas en excursiones de pesca. Su regreso fue recibido con reacciones mixtas en la pequeña comunidad. Algunos lo veían como un cobarde por huir del servicio militar. Otros, particularmente aquellos que habían perdido hijos y esposos en Vietnam, mantenían distancia. Pero para la afligida familia Summers, Víctor representaba una conexión con tiempos más felices antes de que la tragedia reescribiera su historia. Elizabeth, ahora de 20 años, se sentía particularmente atraída por el regreso de su tío. Víctor siempre había sido su pariente favorito, trayendo a las gemelas regalos inusuales de sus viajes antes de su partida a Canadá, una caja de música que tocaba Clair de Lune para Elizabeth, un zorro de madera tallado a mano para Elaine. Les había enseñado a lanzar piedras sobre el lago, a identificar constelaciones en el cielo nocturno, a jugar ajedrez en tardes lluviosas.
Su regreso parecía devolver la vida al hogar sombrío. Para el otoño de 1976, los vecinos comenzaron a notar que Elizabeth pasaba mucho tiempo con su tío. Se les veía caminando a lo largo de la orilla del lago, profundamente conversando. Víctor asistía a las clases nocturnas de Elizabeth en el colegio comunitario, esperando pacientemente en su camioneta para llevarla a casa. Compartían bromas internas y miradas prolongadas que levantaban cejas entre los isleños más observadores. Pero en una comunidad aún recuperándose del impacto de la desaparición de Elaine, pocos estaban dispuestos a reconocer lo que se estaba desarrollando entre ellos. Margaret Summers vio los cambios en su hija, la luz regresando a sus ojos, la atención cuidadosa a su apariencia que había estado ausente desde que Elaine desapareció, el tarareo de canciones de amor mientras se cepillaba el cabello por la mañana. Margaret eligió interpretar estas señales como sanación, mientras Elizabeth finalmente emergía del capullo de dolor que la había envuelto. William Summers, todavía perdido en su propio sufrimiento, notaba poco más allá del hecho de que Elizabeth parecía discutir con él con menos frecuencia. En febrero de 1977, justo después del día de San Valentín, Elizabeth anunció durante la cena del domingo que ella y Víctor estaban enamorados. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tic-tac del reloj de abuelo en la esquina y el sordo golpe del tenedor de William sobre su plato. La mano de Margaret voló a su garganta, su anillo de matrimonio reflejando la luz del candelabro del comedor. Víctor se sentó erguido junto a Elizabeth, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa, su expresión tanto desafiante como suplicante. «Es tu sobrina», dijo finalmente William, con la voz apenas un susurro. «Mi hija». «La amo», respondió Víctor simplemente. «Y ella me ama a mí». Elizabeth miró a sus padres, sus ojos verdes tan parecidos a los de la desaparecida Elaine, llenos de una determinación que no habían visto desde antes de la tragedia. «Tengo 21 años ahora. Puedo tomar mis propias decisiones». Lo que siguió fue una batalla de voluntades que dividió no solo a la familia Summers, sino a toda la comunidad de la isla. El pastor local se negó a realizar la ceremonia matrimonial entre tío y sobrina. Los chismosos del pueblo se deleitaban, susurrando detrás de las manos en la tienda de comestibles y guardando silencio cuando Elizabeth o Víctor entraban. William amenazó con desheredar a su hija y desalojar a su hermano de la casa de huéspedes. Margaret vacilaba entre el llanto histérico y un silencio pétreo. Pero Elizabeth tenía, efectivamente, 21 años, legalmente adulta, y Víctor, a los 40, estaba resuelto en su decisión de casarse con su sobrina, sin importar los estándares de la comunidad ni las objeciones familiares. En abril de 1977, viajaron al continente y encontraron a un juez de paz en un pequeño pueblo donde nadie conocía su relación. Regresaron a Cawdor Island como marido y mujer, usando anillos de oro a juego y llevando un certificado de matrimonio que los listaba simplemente como Elizabeth Summers y Victor Summers. El matrimonio creó una grieta en la familia Summers que parecía imposible de sanar. William y Margaret permanecieron en la casa principal mientras Elizabeth se mudaba a la casa de huéspedes con Víctor. La distancia física entre los edificios era de menos de 50 yardas, pero el abismo emocional se extendía por millas. Las festividades se celebraban por separado. Los cumpleaños se reconocían con tarjetas dejadas en los buzones en lugar de visitas personales. La familia que alguna vez estuvo unida por el dolor ahora estaba fragmentada por decisiones que pocos podían entender. A medida que los años 70 daban paso a los 80, con Reagan tomando posesión y John Lennon siendo asesinado, con la erupción del monte St. Helens y el lanzamiento del ciclo de noticias de 24 horas de CNN, la vida en Cawdor Island continuaba.
Elizabeth y Víctor permanecieron casados, aparentemente felices a pesar del ostracismo social que enfrentaban. Abrieron una pequeña tienda de artesanías cerca de la marina, vendiendo joyería hecha a mano y tallas de madera a los turistas de verano. Mantenían su relación en privado, fuente constante de especulación incómoda, pero ya no era el escándalo que había sido antes. En 1983, casi 9 años después de la desaparición de Elaine, Elizabeth dio a luz a una hija. La bebé, con mechones de cabello rubio y ojos verdes que reflejaban los de su madre, fue llamada Elaine en honor a la tía que nunca conocería. El nacimiento reabrió viejas heridas y creó nuevas complicaciones. Margaret Summers, ahora abuela, no pudo resistir el impulso de una nueva generación. Comenzó a visitar la casa de huéspedes cuando William estaba en el trabajo, sosteniendo a su nieta y reconectando con Elizabeth en conversaciones cautelosas y medidas. William se mantuvo firme en su negativa a reconocer el matrimonio de su hermano con su hija o al niño que habían tenido juntos. Trabajaba más horas en el banco, aceptó un puesto en el consejo del pueblo, se unió al Rotary Club, cualquier cosa para llenar sus días y evitar confrontar la realidad de su familia fracturada. Cuando pasaba junto a Margaret camino hacia o desde la casa de huéspedes, fingía no notar las mantas de bebé colgadas sobre su brazo ni el leve olor a fórmula infantil en su ropa. El sheriff Roy Danner se jubiló en 1984 después de servir a Calderon Island durante 25 años. En su fiesta de jubilación, celebrada en el gimnasio de la escuela secundaria y a la que asistió casi toda la población de la isla, mencionó el caso de Elaine Summers como su único verdadero arrepentimiento. El único caso que no pudo resolver, la única familia a la que no pudo dar cierre. Pasó el cargo de sheriff a su exayudante, Jem Waller, un hombre de 35 años con ideas modernas sobre la aplicación de la ley y la policía comunitaria. Una de las primeras acciones del sheriff Waller fue revisar todos los casos no resueltos en los archivos del departamento. La desaparición de Elaine Summers, ahora con una década de antigüedad, era la más significativa. Leyó los informes amarillentos, estudió las fotografías Polaroid que se habían desvanecido con el tiempo, examinó las pruebas que se habían conservado cuidadosamente en el sótano de la estación. Entrevistó a los testigos restantes, aunque los recuerdos se habían difuminado con el paso del tiempo. Incluso visitó a Elizabeth. Ahora, Elizabeth Summers, según sus tarjetas de presentación, esperando que 10 años hubieran hecho aflorar algún detalle olvidado. Elizabeth recibió al sheriff Waller en la tienda de artesanías que dirigía con Víctor. Una pequeña campanilla tintineó sobre la puerta al entrar. La tienda olía a virutas de pino y cera de abejas. Joyas artesanales colgaban en exhibidores, atrapando la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Elaine, de 10 meses, dormía en un corral detrás del mostrador, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Agradezco que le dé otra mirada al caso de mi hermana, dijo Elizabeth, sirviendo café al sheriff Waller en una taza de cerámica hecha a mano. Pero ya he contado todo lo que sé. Docenas de veces. A veces, después de que pasan los años, las personas recuerdan cosas que no se dieron cuenta de que habían notado, respondió Weller, rechazando la galleta de avena que Elizabeth le ofreció. O a veces están listas para compartir cosas que antes no se sentían cómodas revelando. La mano de Elizabeth tembló ligeramente al dejar su propia taza de café. ¿Qué insinúa, sheriff? Nada específico, señora Summers. Solo cubrir todas las bases. Él miró a la bebé dormida. Su hija se parece mucho a usted, igual que en las fotografías de usted y su hermana. Elizabeth siguió su mirada, suavizando su expresión. Sí,
todos dicen eso. Víctor dice que tiene los ojos de la familia Summers. Hizo una pausa, luego agregó, mi hermana habría sido una tía maravillosa. El sheriff Waller se fue sin nueva información, pero con la sensación persistente de que algo sobre el caso permanecía justo fuera de su alcance. Una pieza del rompecabezas perdida que, una vez encontrada, revelaría toda la imagen. Esa sensación lo acompañaría durante años, a lo largo del resto de los 80 y hasta principios de los 90, mientras nuevos casos requerían su atención. Pero el expediente del verano permanecía abierto en su escritorio, un recordatorio constante del misterio más oscuro de la isla. A medida que las cintas de casete daban paso a los discos compactos, que el muro de Berlín caía y la Unión Soviética se disolvía, y que Internet comenzaba a conectar el mundo de maneras previamente inimaginables, Calderon Island permanecía relativamente sin cambios. Los turistas de verano seguían llegando. Los inviernos seguían siendo duros y aislados. La familia Summers continuaba en su tensa distancia, siendo Margaret el único puente entre la casa principal y la casa de huéspedes. En 1994, 20 años después de la desaparición de Elaine, el Calderon Island Gazette publicó un artículo retrospectivo sobre el caso. El artículo, que ocupaba toda la primera página y continuaba en 2 páginas interiores, relataba los hechos conocidos. Entrevistaba al sheriff Waller sobre el estado de la investigación y presentaba fotografías recientes de la familia Summers, o al menos de quienes estaban dispuestos a ser fotografiados. Elizabeth, ahora de 37 años, estaba junto a Víctor, de 57, con su hija Elaine, ahora de 11, entre ellos. La semejanza de la niña con su madre y, por extensión, con la desaparecida Elaine era sorprendente. El artículo atrajo brevemente nueva atención al caso. Algunos residentes ancianos llamaron a la oficina del sheriff con recuerdos vagos que, en última instancia, no llevaron a ningún lado. Una psíquica del continente ofreció sus servicios, afirmando haber tenido visiones de un camino cerca del agua, un detalle tan obvio dado la ubicación de la isla que el sheriff Waller declinó educadamente su ayuda. El 20º aniversario llegó y pasó, marcado por una pequeña ceremonia en la iglesia de la isla y un renovado sentido de resignación de que la verdad podría nunca conocerse. Lo que nadie pudo predecir era que la clave para resolver la desaparición de Elaine no vendría de nuevos testigos ni de pruebas olvidadas, sino de los notables avances tecnológicos que traería el nuevo milenio. Avances que permitirían a los investigadores extraer ADN de pruebas que habían estado almacenadas durante décadas. Avances que crearían bases de datos genealógicas vinculando personas a través de generaciones y fronteras geográficas. Los avances que finalmente sacarían a la luz la verdad sobre lo que le había sucedido a Elaine Summers. La nueva investigación comenzó en 2011, 37 años después de que Elaine desapareciera del carnaval. El sheriff Jim Waller, ahora en sus 60 años y acercándose a su propio retiro, asistió a una conferencia de fuerzas del orden en Chicago, centrada en el uso de nuevas tecnologías para resolver casos fríos. Escuchó con creciente entusiasmo mientras los expertos describían cómo casos de las décadas de 1970 y 1980 estaban siendo resueltos mediante análisis de ADN de pruebas que habían sido correctamente preservadas. Pensó de inmediato en la zapatilla de lona azul en la caja de pruebas en el sótano de su estación, sin usar durante casi 4 décadas, pero que potencialmente contenía pistas microscópicas que eran invisibles para los investigadores originales. Al regresar a Calderon Island, Weller contactó con el laboratorio forense de la Policía Estatal de Michigan para consultar sobre la posibilidad de analizar las limitadas pruebas físicas del caso de Elaine Summers. La respuesta fue cautelosamente optimista.
Los avances en la extracción y análisis de ADN significaban que incluso muestras degradadas podrían proporcionar información útil. La zapatilla azul, la pulsera rota de Charms y los pocos boletos del carnaval fueron cuidadosamente empaquetados y enviados al laboratorio estatal junto con los archivos originales del caso que documentaban la cadena de custodia. Pasaron meses sin noticias. El sheriff Waller se jubiló, pasando la placa a un oficial más joven que prometió mantener activo el caso Summers. William Summers murió de un ataque al corazón en 2012, sin haber reconciliado con su hermano ni haber aceptado plenamente el matrimonio de su hija. Margaret continuó en su papel de mediadora familiar, ahora viviendo sola en la casa principal, pero pasando la mayor parte del tiempo con Elizabeth, Victor y su hija Elaine, quien asistía a la universidad en el continente, pero regresaba a casa con frecuencia. A principios de 2013, el laboratorio de la Policía Estatal de Michigan contactó al departamento del sheriff de Calderon-Allen con noticias sorprendentes. Habían logrado extraer ADN de células de piel encontradas dentro de la zapatilla de Elaine. El perfil de ADN era lo suficientemente completo para compararse con muestras conocidas o ingresarse en bases de datos. Sin embargo, sin un sospechoso ni un cuerpo, la evidencia de ADN por sí sola no podía resolver el caso. Fue un avance, pero uno que aún necesitaba dirección. La nueva sheriff, Lisa Harman, de 40 años, que había crecido en Calderon-Allen escuchando sobre el caso Summers, decidió un enfoque audaz. Solicitaría muestras de ADN de los miembros sobrevivientes de la familia Summers, no como sospechosos, sino para establecer perfiles de ADN familiar que pudieran ayudar a identificar a Elaine si alguna vez se encontraban restos. Margaret accedió de inmediato. Elizabeth dudó, pero finalmente consintió. Victor inicialmente se negó, pero cedió bajo la presión de Elizabeth. Su hija Elaine, ahora de 30 años, ofreció su muestra sin que se lo pidieran, ansiosa por contribuir a resolver el misterio de la tía que llevaba su nombre. Los resultados de las pruebas de ADN familiar llegaron en el verano de 2013. La sheriff Harman recibió el informe un martes por la tarde y pasó horas en su oficina revisando los hallazgos, cruzándolos con los archivos originales del caso e intentando comprender las implicaciones. Lo que el ADN reveló fue tan inesperado, tan perturbador, que dudó de los resultados del laboratorio y solicitó verificación antes de proceder. El laboratorio confirmó lo que parecía imposible. El ADN extraído de la zapatilla de Elaine Summers no coincidía con lo que se esperaría de la hija de Margaret y William Summers. Mostraba marcadores genéticos inconsistentes con el perfil de ADN de Margaret. Más impactante aún, el ADN indicaba un tipo diferente de relación familiar de lo que se había asumido durante décadas. La sheriff Harman enfrentó la decisión más difícil de su carrera. La evidencia de ADN apuntaba a una verdad que devastaría a la comunidad y reescribiría la historia de una de las familias más prominentes de la isla. Una verdad que finalmente explicaría lo que le sucedió a Elaine Summers aquella noche de julio de 1974, pero a un costo terrible para los que aún vivían. En una lluviosa mañana de jueves, la sheriff Harman condujo hasta la tienda de artesanías de los Summers, ahora gestionada principalmente por Elizabeth, mientras Victor, en sus 70 años, trabajaba menos horas. La tienda estaba vacía de clientes, el día lluvioso mantenía a los turistas en sus cabañas y hoteles de alquiler. Elizabeth estaba organizando una exhibición de collares artesanales, de espaldas a la puerta cuando la campanilla tintineó, anunciando la llegada de la sheriff Harman. Elizabeth, dijo la sheriff en voz baja. Necesitamos hablar sobre Elaine. Elizabeth se giró, palideciendo ante el tono de la sheriff. ¿La han encontrado?
De alguna manera, respondió la Sheriff Harman. Creo que sabes dónde está. Creo que siempre lo supiste. La conversación que siguió reveló una verdad más retorcida de lo que nadie podría haber imaginado. La evidencia de ADN combinada con las inconsistencias en las declaraciones originales de los testigos que habían sido pasadas por alto, pintaba un panorama de secretos familiares y traiciones impensables. La Sheriff Harman grabó la confesión de Elizabeth en un pequeño grabador digital, muy diferente de las voluminosas máquinas de cinta de la investigación original. La verdad era esta: nunca existieron las hermanas gemelas llamadas Elaine y Elizabeth Summers. Solo había una niña que alternaba entre las dos identidades. Margaret Summers había dado a luz a una sola hija, pero sufría de una condición psicológica que la llevó a crear una fantasía elaborada sobre tener gemelas. Vestía a su hija como Elaine algunos días y como Elizabeth en otros, creando dormitorios separados, ropa separada, vidas separadas. La comunidad, al ver a la niña siempre presentada como una u otra, pero nunca ambas simultáneamente, aceptó la existencia de las gemelas sin cuestionarla. William Summers, consciente de la ilusión de su esposa, pero sin querer desafiarla públicamente, mantenía la farsa. Victor Summers, durante sus visitas antes de huir a Canadá, había descubierto la verdad y reconocido el daño psicológico que se le hacía a su sobrina, quien creció con un sentido de identidad fragmentado. A veces Elaine, a veces Elizabeth, nunca permitida simplemente ser ella misma. La desaparición de Elaine fue fabricada cuando Victor regresó en 1976. Él y su sobrina, quien eligió adoptar permanentemente la identidad de Elizabeth, inventaron la historia de casarse con su tío como cobertura para lo que realmente estaba ocurriendo: un padre reuniéndose con su hija biológica. Victor Summers no era hermano de William en absoluto, sino un primo lejano que había tenido un affair con Margaret antes de su matrimonio con William. La verdadera Elaine nunca había existido, salvo como una identidad alternativa impuesta a una sola niña. El matrimonio entre tío y sobrina era en realidad entre padre e hija. Una relación que mantuvieron oculta tras un escándalo que, aunque impactante, era menos horrendo que la verdad. La hija nacida en 1983, la joven Elaine, era producto de esta relación incestuosa. La prueba de ADN había revelado que poseía marcadores genéticos consistentes con ser hija de una unión padre-hija y no una relación tío-sobrina, como se había afirmado. La confesión de Elizabeth llevó al arresto inmediato de Victor Summers bajo cargos de incesto, abuso infantil y fraude. Elizabeth enfrentó cargos menores relacionados con el engaño sobre la desaparición de Elaine, que había costado a la comunidad miles de dólares en esfuerzos de búsqueda y décadas de recursos de las fuerzas del orden. La joven Elaine, ahora de 30 años, quedó devastada al enterarse de que la historia familiar que le habían contado era una compleja red de mentiras que ocultaba una verdad aún más perturbadora. Margaret Summers, ahora en sus 80 años y sufriendo demencia, fue evaluada por profesionales psiquiátricos quienes confirmaron que su condición probablemente había estado presente desde la adultez temprana. Fue ingresada en un centro de cuidados donde continuaba preguntando por las gemelas y parecía desconocer la verdad que finalmente había salido a la luz. El juicio que siguió captó la atención nacional. Victor Summers, de 76 años, fue sentenciado a 15 años de prisión por sus crímenes. Elizabeth recibió una sentencia suspendida a cambio de su testimonio y cooperación, reconociéndose judicialmente la manipulación psicológica de toda una vida que había soportado. La joven Elaine cambió su nombre y abandonó Calderon Island, buscando anonimato y la oportunidad de reconstruir su vida lejos de la sombra de los secretos familiares.
El caso de las gemelas de Calderon Allen se convirtió en un ejemplo didáctico en la formación de las fuerzas del orden sobre cómo la tecnología moderna de ADN podía resolver misterios de décadas de antigüedad y cómo, la verdad, a veces, podía ser más extraña y perturbadora que cualquier teoría que los investigadores pudieran desarrollar. La caja de evidencia que contenía la zapatilla azul de lona, que alguna vez se creyó prueba de un secuestro, ahora se reconocía como parte de un elaborado engaño diseñado para ocultar una relación que la sociedad nunca aceptaría. Para los residentes de Calderon Allen, la resolución trajo una mezcla compleja de emociones, alivio porque el misterio finalmente se hubiera resuelto, horror por la verdad que había estado escondida a plena vista durante décadas, simpatía por la joven que había sido criada con una identidad fragmentada, obligada a vivir como dos personas distintas hasta elegir una de las dos, y enojo por los recursos desperdiciados buscando a una niña que nunca había existido realmente. La sheriff Lisa Harman recibió reconocimientos por su trabajo en el caso, aunque sintió poca satisfacción por el resultado. En un momento privado, le dijo a un colega: "Esto no es una victoria. Aquí no hay ganadores, solo sobrevivientes de algo terrible que duró demasiado tiempo". La tienda de artesanías cerró permanentemente. La casa principal de los Summers fue vendida a una familia de Chicago en busca de un retiro de verano. La casa de huéspedes fue demolida y el espacio convertido en un jardín que florecía con flores silvestres cada verano. Calderon Allen absorbió gradualmente el impacto de las revelaciones y la historia se convirtió en parte del folclore local, contada en susurros a nuevos residentes y visitantes curiosos. En 2020, casi 7 años después de que se resolviera el caso y 46 años después de la supuesta desaparición, un cineasta documentalista visitó Calderon Allen para entrevistar a quienes recordaban el caso. El documental resultante, La niña que nunca existió, exploró los factores psicológicos, sociales y culturales que habían permitido que un engaño tan elaborado continuara durante décadas. Incluyó entrevistas con la sheriff retirada Harmon, residentes ancianos que habían participado en la búsqueda original, y expertos psiquiátricos que discutieron la rara condición que llevó a Margaret Summers a crear una gemela imaginaria para su hija. El filme también abordó los avances en tecnología de ADN que finalmente revelaron la verdad, explicando cómo los marcadores genéticos que habrían sido invisibles para los investigadores en 1974 podían ahora contar una historia detallada de relaciones familiares y herencia biológica. Sirvió tanto como un fascinante estudio de caso como una advertencia sobre los secretos que pueden ocultarse dentro de familias aparentemente normales, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, y el daño que puede propagarse a través de generaciones. La joven Elaine, que había cambiado su nombre a Clare y establecido una nueva vida en el noroeste del Pacífico, declinó ser entrevistada para el documental. A través de su abogado, emitió un breve comunicado: "He hecho las paces con las circunstancias de mi nacimiento y la compleja historia de mi familia. Solo pido privacidad mientras continúo construyendo una vida basada en la verdad en lugar del engaño". Elizabeth, quien legalmente había cambiado su nombre a Sandra tras el juicio, también se negó a participar en el documental. Se había mudado a un pequeño pueblo en el norte de Michigan donde su pasado era desconocido y podía vivir sin el peso de ser Elizabeth o Elaine, finalmente libre para descubrir quién era realmente fuera de las identidades que le habían impuesto. Victor Summers murió en prisión en 2018, llevándose muchos de los detalles del engaño a la tumba. Sus diarios, descubiertos en la tienda de artesanías tras su arresto, revelaron a un hombre que había justificado sus acciones a través de un prisma distorsionado de amor y protección, convencido de que rescataba a su hija del daño psicológico causado por la ilusión de Margaret.
Margaret Summers falleció en 2015 sin haber comprendido completamente la verdad sobre su familia ni el impacto de su condición en quienes la rodeaban. Su obituario publicado en la Calder and Allen Gazette la mencionaba como madre de Elizabeth y abuela de Elaine, sin hacer referencia a la gemela ficticia ni a la perturbadora realidad que finalmente salió a la luz. El caso de las gemelas de Calder and Allen es un testimonio del poder de las técnicas forenses modernas para resolver misterios de décadas de antigüedad, pero también un recordatorio de que la verdad a veces puede ser más perturbadora que la ficción más elaborada. Demuestra cómo las comunidades pueden ser engañadas por quienes confían, cómo los secretos familiares pueden persistir a través de generaciones, y cómo la justicia, cuando finalmente llega, puede ser agridulce. Hoy, Calder and Allen sigue siendo un popular destino de verano. Sus playas y bosques atraen a turistas que desconocen la tragedia que alguna vez dominó los titulares locales. La feria aún visita la isla cada julio, instalándose en los mismos terrenos donde Elaine Summers supuestamente desapareció en 1974. Pocos hacen la conexión, y quienes lo hacen rara vez hablan del tema, pero en el pequeño museo histórico de la isla, en una vitrina escondida, los visitantes pueden encontrar una sola zapatilla de lona azul con el AMS escrita en tinta azul desvanecida. Junto a ella, un brazalete de plata roto con un pequeño colgante en forma de corazón. Estos artefactos, alguna vez considerados pruebas de un trágico secuestro, ahora sirven como recordatorio de cómo los secretos más oscuros pueden ocultarse detrás de las fachadas más ordinarias. La historia de las gemelas de Calder and Allen cambió la forma en que los investigadores abordan los casos sin resolver en todo el país. El caso ahora se enseña en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, como un ejemplo de cómo la dinámica familiar y los factores psicológicos pueden complicar las investigaciones y cómo la evidencia debe evaluarse sin prejuicios ni suposiciones. Demostró el valor de preservar adecuadamente la evidencia incluso cuando un caso parece insoluble, porque los avances tecnológicos décadas después podrían revelar verdades invisibles para los investigadores contemporáneos. Para los oficiales de policía que trabajaron en el caso a lo largo de los años, desde el Sheriff Danner en 1974 hasta la Sheriff Harman en 2013, la resolución trajo satisfacción profesional, pero incomodidad personal. Resolver el caso significó enfrentar la realidad de que habían sido manipulados y engañados durante décadas por personas a las que habían intentado ayudar. Significó reconocer que, a veces, el villano en una historia no es un monstruo desconocido que acecha en las sombras, sino un rostro familiar oculto tras una máscara cuidadosamente construida de normalidad. Para los defensores de las víctimas, el caso destacó la necesidad de un mejor apoyo psicológico para las familias afectadas por el trauma y la importancia de reconocer los signos de trastornos psicológicos que podrían conducir a comportamientos dañinos. La condición no tratada de Margaret Summers había creado ondas de daño que afectaron a múltiples generaciones, un doloroso recordatorio de que los problemas de salud mental no abordados pueden tener consecuencias de gran alcance. El documental La niña que nunca existió recibió varios premios y provocó discusiones sobre la ética de contar historias de crímenes reales, la responsabilidad de las comunidades de proteger a sus miembros vulnerables y la compleja naturaleza de la verdad y el engaño. Fue elogiado por su tratamiento sensible de los aspectos psicológicos del caso y por negarse a sensacionalizar los detalles perturbadores para causar impacto. En 2022, Clare, antes conocida como Elaine Summers, publicó un libro de memorias titulado Reflejos fracturados, Crecer a la sombra de las mentiras. El libro detalló su viaje de descubrimiento tras conocer la verdad sobre su familia, su lucha por aceptar su herencia biológica y su eventual camino hacia el perdón y la sanación. Las memorias se convirtieron en un bestseller y fueron aclamadas por su honesta exploración de la identidad,
los secretos familiares y la resiliencia frente a revelaciones devastadoras. Pasé 30 años creyendo que llevaba el nombre de una tía asesinada, escribió en el capítulo inicial. Saber que esta tía nunca existió, que mi madre había sido obligada a vivir como dos personas diferentes y que mi abuelo era en realidad mi padre, destruyó todo lo que creía saber sobre mí misma. Reconstruir una identidad a partir de esos fragmentos ha sido el trabajo de toda una vida. Sandra, antes Elizabeth, declinó escribir su propia versión, prefiriendo mantener la privacidad que había luchado tanto por conseguir. Sin embargo, proporcionó un breve prólogo a las memorias de su hija, escribiendo: la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a la mentira más cómoda. Viví demasiados años como otra persona, como dos personas diferentes, para sacrificar nuevamente la autenticidad por aceptación. El caso se ha convertido en parte de una conversación más amplia sobre cómo los avances en tecnología de ADN y genealogía están resolviendo misterios de décadas de antigüedad en todo el país. Las unidades de casos sin resolver en departamentos de policía de todo el país se han revitalizado gracias a estas nuevas herramientas, proporcionando cierre a familias que habían perdido la esperanza de conocer la verdad sobre sus seres queridos. El caso de Calderon Allen se presenta como una advertencia y una promesa: ningún secreto está verdaderamente seguro para siempre y la verdad, por más profundamente enterrada que esté, puede eventualmente salir a la luz. Para los residentes actuales de Calderon Allen, la historia sirve como recordatorio de cómo las apariencias pueden engañar, cómo las familias aparentemente ordinarias pueden ocultar secretos extraordinarios, y cómo una comunidad puede participar inadvertidamente en una ficción que causa daño real. La feria anual, antes marcada por la sombra de la desaparición de Elaine, ahora se acompaña de una mayor conciencia sobre la seguridad infantil y los recursos de salud mental. Al final, la lección más profunda del caso de Calderon Allen podría ser sobre la naturaleza misma de la identidad. Elizabeth Elaine Summers pasó los primeros 17 años de su vida obligada a alternar entre dos personas, ninguna de las cuales era realmente ella. Luego pasó décadas como Elizabeth, casada con un hombre que no era su tío, sino su padre biológico, criando a una hija concebida en un incesto, mientras mantenía una elaborada mentira sobre una hermana que nunca existió. Su transformación final en Sandra, una mujer definida no por la mitología familiar sino por sus propias decisiones, representa una libertad difícil que llegó a un costo incalculable. La zapatilla de lona azul en el museo, con su nombre desvanecido escrito en el interior, recuerda a los visitantes que a veces la evidencia que creemos entender puede contar una historia completamente diferente cuando se observa desde una nueva perspectiva. El brazalete de plata roto, alguna vez pensado que había sido arrancado de la muñeca de una víctima en lucha, en realidad fue dañado deliberadamente para sostener una ficción. Juntos, estos artefactos cuentan una historia no solo sobre un crimen que nunca ocurrió, sino sobre los verdaderos crímenes que permanecieron ocultos durante tanto tiempo. El abuso psicológico de una niña, la relación incestuosa disfrazada como algo menos tabú, y el engaño a nivel comunitario que permitió que los secretos más oscuros de una familia permanecieran enterrados durante casi 4 décadas. La justicia para la verdadera víctima en este caso, la niña que fue obligada a vivir como gemelas, llegó demasiado tarde para restaurar lo que le fue arrebatado. Pero la resolución del misterio de Calderon Allen sirve como un recordatorio poderoso de que la verdad, por más retrasada y dolorosa que sea de enfrentar, tiene una forma de emerger de las sombras hacia la luz. Que no importa cuán perfecta parezca la decepción, la evidencia de la realidad deja rastros que con el tiempo, la tecnología y la persistencia pueden finalmente ser leídos y comprendidos. Si te fascina la historia de las gemelas de Calderon Allen,
No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al día con más casos antiguos sin resolver que muestran cómo la tecnología moderna y el trabajo de detectives pueden finalmente dar cierre a misterios de décadas. La verdad puede permanecer enterrada durante años, pero con los avances en ciencia forense y la dedicación de los investigadores que se niegan a dejar que los casos sin resolver permanezcan congelados en el tiempo, la justicia puede prevalecer eventualmente, incluso cuando revela verdades más complejas y perturbadoras de lo que alguien podría haber imaginado. En el tranquilo cementerio en el extremo norte de Cawdorran Island, 3 lápidas se alinean con los nombres Summers. William y Margaret descansan lado a lado, su lápida compartida inscrita con recordatorios tradicionales. A pocos metros, una piedra más pequeña marca no un entierro, sino un memorial a Elaine Summers. 1957 a 1974. Una niña que nunca existió excepto en la psique fracturada de una familia perturbada y en la memoria colectiva de una comunidad que creyó una mentira durante casi 40 años. La piedra fue dejada en su lugar después de que se reveló la verdad, no para perpetuar la ficción, sino como recordatorio de lo desesperadamente que a veces necesitamos creer en las historias que nos contamos a nosotros mismos. Incluso cuando la evidencia de una realidad más compleja y preocupante yace justo debajo de la superficie, esperando ser descubierta.